En Argentina, Leandro Sdero de Juntos por el Cambio derrotó al kirchnerista Jorge Capitanich y se convirtió en el nuevo gobernador del Chaco. Para analizar este tema es que ya contactamos con el periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, Miguel. Un gusto saludarlos. El gusto, como siempre, es nuestro, Claudio, hoy para hablar de este tema en particular, la elección en el Chaco, que había acaparado además mucho la atención en el arco político, pero queremos saber justamente por qué este acto provincial generó tantas expectativas. Bueno, porque el Chaco no es una provincia más. Si bien en términos económicos no es muy significante, no es un punto clave en la construcción del PBI de la Argentina, tampoco es una provincia muy poblada. Sin embargo, era uno de los feudos que constituyen los bastiones inexpugnables que tenía el peronismo y en particular el kirchnerismo. Era una suerte de bastión del kirchnerismo y con una estructura de feudo, como le decimos acá en la Argentina, a ese tipo de bastiones donde un liderazgo unipersonal y de verticalismo personalista llega a manejar todos los resortes políticos y económicos y sociales de la sociedad y por ende se convierte en imbatible. Hay dos provincias de poca relevancia en cuanto a demografía o en cuanto a lo que implican en la economía nacional de la Argentina y que sin embargo son claves en el escenario político por ser feudos y bastiones del kirchnerismo. La Formosa, gobernada por Gildo Infran, en el norte argentino y un poco más abajo el Chaco, en manos de Jorge Milton Capitanich, alguien que fue jefe de gabinete en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, una persona del riñón del kirchnerismo cristinista, ¿no? Aquel que como jefe de gabinete rompió en cámara un diario Clarín, ¿no? Mostrando hasta qué punto estaba compenetrado hasta con las agresividades de los gobiernos kirchneristas con la prensa que ponía en la vereda de sus enemigos. Capitanich parecía invencible hasta que hace algunos meses ocurrió un crimen que dejó a la vista de una manera obscena ese poder feudal y su fase más oscura, su fase incluso criminal. La joven esposa de un joven cuyo padre y cuya madre eran líderes piqueteros que se convirtieron en dueños de un movimiento social que logró obtener millones y millones de pesos de las arcas públicas del gobierno de Capitanich. Hicieron barrios, hicieron bibliotecas, pero se adueñaron de esos barrios. Una suerte de versión chaqueña de lo que Milagro Sala y su organización, la Tupac Amaru, era en Jujuy, ¿no? Pero acá Emerenciano Sena le ponía su nombre a los barrios que construía con el dinero de las arcas provinciales, le ponía su nombre. Emerencianas se llamaban las bibliotecas, los jardines de infantes, las escuelas, los centros asistenciales. Era un manejo personalista, pero que además se veía en un crecimiento impresionante de las riquezas de este hombre y de su esposa. Bueno, terminó siendo asesinada y desaparecida la esposa del hijo de Emerenciano Sena. Y ese crimen, donde todas las señales apuntan al jefe del clan, a su esposa y también a su hijo, terminó desnudando una estructura feudal en su costado más oscuro, en su costado criminal. Eso permitió a Juntos por el Cambio ganarle una elección a un señor feudal de la política, Jorge Milton Capitanich, que manejaba todos los resortes y por ende tenía todos los instrumentos para ser imbatible en las elecciones. Bueno, ya había ganado tres, en esta cuarta
fue derrotado, el triunfo fue para Juntos por el Cambio. Esto, Claudio, puede ser tomado como, ¿cómo decirlo?, un espaldarazo a Patricia Bullrich. Bueno, Miguel, sin duda le viene muy bien y en un momento sumamente necesario. El hecho de que no se trata de una provincia más, sino una provincia paradigmática en un modelo de hacer política. Y por ende fue mucha la atención que acaparó en la Argentina la elección de ayer en el Chaco. Argentina estuvo muy pendiente de ese proceso electoral y por ende su resultado va a tener un impacto a nivel nacional y ese impacto sin duda es positivo para Patricia Bullrich, pero no le resuelve el problema. En realidad, Juntos por el Cambio viene ganando muchas de las elecciones provinciales. Ya está casi cabeza a cabeza con la cantidad de provincias que están en manos del oficialismo. Y sin embargo, aunque Juntos por el Cambio en las próximas elecciones, y seguramente lo va a lograr, porque va a ganar el Mendoza, por ejemplo, seguramente va a ganar el Mendoza y va a ganar un par de provincias más, va a tener la mayoría de las provincias argentinas con gobiernos de su espacio político. Va a gobernar Juntos por el Cambio la mayoría de las provincias argentinas. Sin embargo, eso no revierte la encrucijada en la que está Patricia Bullrich, porque el de Javier Milei es un fenómeno muy particular. Los candidatos de Javier Milei han perdido todas las elecciones, han logrado resultados muy magros. También ayer en el Chaco fue muy magro el resultado que obtuvo el candidato de Avanza Libertad, el partido de Javier Milei. Pero el fenómeno de Javier Milei se reduce a su propia persona y es esa persona, esa figura, Javier Milei, la que hoy por hoy tiene la mayoría en todas las encuestas, mientras que Patricia Bullrich ha venido debilitándose. Por ende, no está seguro que este triunfo, que es relevante, vaya a reavivar su posibilidad de llegar al balotaje y quedarse con la presidencia. Bien, correcto, Claudio. Sigue siendo incierto el panorama entonces en lo que tiene que ver con política de cara a las elecciones allí en Argentina. Muchas gracias por tu análisis. Rosario, Miguel, hasta cualquier momento.